Hola, bienvenidos. Esto es COVID-19, la semana en América, el espacio de France 24 en el que hacemos un barrido por las noticias más destacadas relacionadas con la pandemia de COVID-19. A continuación les presento algunos de los temas destacados de este episodio. Muy bien, pues hablaremos con un experto sobre la viruela del mono. Son varios ya los países, entre ellos algunos de América Latina, que han reportado casos de esta enfermedad. ¿Es una nueva amenaza? Desde la prevención, ¿qué debemos tener en cuenta? ¿Y qué es la diferencia de la viruela común? En unos minutos les vamos a contar más. También hablaremos del panorama general que hay en Estados Unidos y en Canadá, países en donde vamos a tratar el número de casos de contagio de COVID-19, si están en aumento o decreciendo, qué medidas están tomando las autoridades y qué se mantiene en cuanto a los planes de vacunación y a las altas o bajas tasas de vacunación que están presentando, altas por lo menos en Canadá. También les preguntaremos a nuestros corresponsales qué medidas están tomando los gobiernos de estos países frente a la aparición de algunos casos de la viruela del mono. Y también hablaremos de la isla de Rapa Nui o Isla de Pascua en Chile, que anunció la reapertura a partir del 1 de agosto. 2 años y medio de aislamiento dejaron a la economía de esta isla, basada completamente en el turismo, seriamente afectada, pero también dejó grandes lecciones en cuanto a los valores y a las formas de subsistencia ancestrales. Conversamos con Pedro Pablo Edmunds Paos, él es el alcalde de la Isla de Pascua, quien nos va a dar un mayor detalle de ese plan escalonado de apertura. Pues comenzamos. Entonces, como lo decíamos, pues siguen aumentando los números de casos de viruela del mundo en diferentes países del mundo. Europa puntualmente se está convirtiendo en el continente con la mayor cantidad de casos, siendo el Reino Unido, Portugal y España los países con la mayor cantidad de casos. Todos leves, sin fallecidos hasta el momento, pero vamos a ver entonces cómo están las cifras. Hay hasta el momento 219 casos reportados en todo el mundo, además de los casos en donde esta enfermedad ya es endémica, que eso sucede en varios países africanos. 19 países han reportado casos alrededor del mundo. En América, en nuestro continente, Estados Unidos 9, y Argentina es el primer país latinoamericano con solamente un caso reportado hasta el momento. Son cifras que son entregadas por el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades. Pues vamos a profundizar en este tema. Está con nosotros Daniel López Acuña. Él es epidemiólogo, también exdirector de la Acción Sanitaria de la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Está con nosotros, se conecta desde la ciudad de Gijón, en España. Señor López, bienvenido. Gracias por estar con nosotros aquí en COVID-19, la semana en América. Y, señor López, pues ya lo decíamos, hay un aumento de casos, principalmente en Europa. ¿Podemos hablar de una amenaza global de esta enfermedad que está creciendo en cuanto a casos? Le pregunto porque el portavoz precisamente de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, Lorenzo Armenteros, no descarta infecciones masivas. Así lo dijo en algunas declaraciones a medios españoles. Mire, desde un punto de vista epidemiológico, estamos ante una enfermedad que está presentando un número mayor de casos que el que habitualmente se observa, especialmente en países no endémicos, pero no estamos ante una amenaza social de una pandemia. Estamos ante un fenómeno que debe desatar la alerta epidemiológica para poder diagnosticar precozmente, aislar a los casos y controlar el brote. Pero no debemos alimentar un temor o un miedo social a que tengamos una situación en donde estemos entrando en una nueva pandemia. Perfecto, importante esa claridad y entender que esto es parte de los protocolos precisamente para hacer frente a ese número de casos que se está presentando. Así las cosas, correcto. Señor López, entonces, ¿cuáles son los tratamientos, cuáles son las formas de prevenir el contagio de esta viruela del mono? Bueno, lo primero es entender que no es una enfermedad nueva, sino que es una enfermedad que se conoce desde 1958, el virus, y desde 1970 el primer caso en la República Democrática del Congo. Es fundamentalmente una enfermedad que está presente en animales, roedores y simios, y que excepcionalmente da el salto hacia humanos y produce casos que son raros en África Occidental y en cualquier caso sigue siendo un fenómeno endémico. La transmisión se da fundamentalmente por contactos estrechos, por intercambio de fluidos corporales, muy especialmente por contacto con el líquido que emana de las vesículas que se forman, pero también por cualquier
líquido o fluido corporal como saliva, semen, sangre, que puede generar este contagio, e incluso podemos tener un contagio por contaminación de sábanas o toallas con los fluidos que emanan de estas vesículas cuando no están debidamente lavadas o no ha habido la higiene del caso. Entonces, estamos ante una transmisión que no es como la del COVID, que no está ocurriendo simplemente por aerosoles en suspensión en espacios cerrados o en un ascensor o en un evento masivo en donde no se pueda tener protección, sino que se trata de contactos estrechos en donde hay intercambio de fluidos corporales. Importante saber esto para precisamente determinar mecanismos de prevención, señor López, para terminar. Y hablando específicamente de enfermedades, no solamente de esta viruela del mono, da la impresión que ahora los virus son tal vez más agresivos. Antes, en décadas atrás, no veíamos casos, por ejemplo, esta viruela del mono en países europeos o en países de África, por lo menos tantos casos en tan poco tiempo. ¿Se debe a algún factor en particular que los virus estén como siendo un poco más agresivos o puedan tener la facilidad de mutar y desarrollar variantes y subvariantes más rápido, como ha pasado con el COVID-19? Mire, en el caso de la viruela del mono, los estudios hasta ahora hechos muestran que no hay una mutación o una generación de una variante distinta. No ha habido un cambio genético. La secuenciación ha mostrado que es la misma cepa que hay en el África Occidental, por fortuna menos virulenta que la de la República Democrática del Congo. Lo que tenemos es más trasiego de personas, más intercambio, más viajes, y en el caso específicamente de la viruela del mono en Europa y muy particularmente en España, ha habido algunos eventos súper propagadores o súper contagiadores que han acelerado la interacción cercana de personas, y esto ha generado un número importante de casos. Lo importante es detener los brotes con diagnóstico, con aislamiento de los casos y con un seguimiento y rastreo muy estrecho de los contactos. Señor López, pues creo que nos da un parte de tranquilidad. Muchas gracias por aclararnos estas dudas frente a esta viruela del mono, esta enfermedad. Muchísimas gracias a usted allí en España. Bueno, y vamos a hablar ahora de algunas cifras. Veamos entonces cómo está el avance de la pandemia de COVID-19 para el cierre de esta semana. Veremos cifras de los últimos 28 días en diferentes países. Comenzamos en México, en donde en los últimos 28 días han reportado unos 21.962 casos nuevos de contagio y han fallecido 514 personas. En la isla de Cuba, en los últimos 28 días han sido reportados unos 2.577 casos. Y hay 4 personas reportadas como fallecidas. Vamos un poco más al sur, vamos hasta Paraguay. Los casos superan ya los 1.200, 90 personas han fallecido en estos últimos 28 días. Y terminamos en Uruguay. La República Oriental reporta 20.600 casos en los últimos 28 días y los fallecidos llegan a 30. Bueno, y una vez más, los contagios por COVID-19 están en aumento en el mundo, lo hemos venido diciendo en las últimas semanas. Los expertos lo atribuyen al surgimiento de subvariantes derivadas de la variante Omicron que resultan ser mucho más contagiosas. Veamos el panorama. La pandemia de COVID-19 no ha terminado. It's not over anywhere. No se acaba en ninguna parte hasta que se acabe en todas partes. Los casos notificados están aumentando en casi 70 países de todas las regiones. Y esto en un mundo en el que los índices de pruebas han caído en picada. En Estados Unidos, por ejemplo, se espera un rebrote dentro de las próximas 4 semanas, mientras que California informó de una media de 11.200 casos diarios en la última semana, una cifra que duplica los casos de las 3 semanas anteriores y que a su vez es más de 5 veces superior al mínimo reciente de unos 2.100 casos diarios a finales de marzo. Nuestra incapacidad para vacunar completamente a nuestro país ha permitido que Omicron se extienda con más fuerza. Puede que ahora estemos logrando la inmunidad de rebaño, pero no de la manera que queríamos. Queríamos conseguirla a través de la vacunación y ahora la estamos consiguiendo con un terrible precio de enfermedad e incluso muerte. En efecto, el doctor Ashish Jha,
coordinador de la lucha contra el coronavirus de la Casa Blanca, considera que Estados Unidos podría verse obligado a ceder muchos de los avances logrados en los últimos 2 años y advirtió de la posibilidad de que los más vulnerables sufran escasez de suministros, ya que el país ha gastado casi todo el dinero del plan de rescate de 1.900 millones de dólares que se dedicaba directamente a la respuesta al COVID-19. Entre tanto, el país norteamericano espera una decisión de la FDA, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, sobre la autorización de la vacuna de las farmacéuticas Moderna para niños menores de 5 años y de Pfizer para los menores de 4. Sabes que el COVID es un riesgo real para los niños más pequeños. No conocemos los riesgos a largo plazo y eso, como madre, es lo que se me queda grabado en la mente. Así que a medida que sabemos más y más sobre los posibles riesgos de largo plazo de COVID para los niños, me gustaría no tener que preocuparme de que enfermen gravemente o tengan estos efectos a largo plazo. Estados Unidos es el país que más contagios y más decesos ha registrado por COVID-19 en el mundo. Más de 1 millón de personas han fallecido a causa del virus en este territorio, lo que equivale a toda la población de San Francisco. Y según la Casa Blanca, más de 200.000 niños en Estados Unidos han perdido a uno de sus padres o a su acudiente a causa del virus. Ya les decía al inicio del programa, vamos a hacer énfasis en Estados Unidos y en Canadá, países en los que necesitamos saber cómo está la situación. Vamos entonces hasta Miami, allí se encuentra Anthony Belchi para conocer cómo está el número de contagios, la hospitalización, los casos de contagio, aumento en Estados Unidos y sobre todo esos puntos, esos estados o ciudades puntuales en donde el panorama es más complicado. Adelante, Anthony. Hola Santiago, pues sí, las autoridades sanitarias en Estados Unidos siguen monitoreando una nueva versión de coronavirus que ahora es la dominante en el país. Pertenece a la familia de Omicron, pero ya los científicos han asegurado que se propaga mucho más rápido que las otras cepas. Lo más peligroso es que es capaz de eludir la inmunidad de las vacunas y los científicos temen que pueda causar un cuadro mucho más grave. El problema también es que esta nueva variante combina propiedades tanto de Omicron como de la variante Delta, que en un momento del año pasado también se convirtió en la mutación más dominante del país. Esta subvariante se ha encontrado en el 58% de los casos de COVID-19 de la semana pasada y según datos oficiales los casos de coronavirus han empezado a subir de nuevo. También las muertes. Es por eso que ahora se teme que haya una nueva ola de contagios. Los médicos, sin embargo, aseguran que aún es muy pronto para pronosticar un aumento de casos generalizado por coronavirus y piden que en la medida de lo posible se mantengan las recomendaciones que se impusieron en el inicio de la pandemia. Utilizar mascarilla en caso de sospecha, evitar grandes aglomeraciones y vacunarse, aunque sí, ya muchos aquí en Estados Unidos hacen caso omiso a esto y porque hay un clima de confianza al pensar que la pandemia ha terminado, aunque no es así, Santiago. Anthony, ¿cómo está avanzando la vacunación en Estados Unidos? Pues la vacunación en Estados Unidos sigue prácticamente estancada, lo hace a un ritmo muy lento. Se estima que el 78% de la población se ha puesto al menos una dosis, el 67% tiene la pauta completa de vacunación y poco más del 30% la dosis de refuerzo. Como hemos dicho, el coronavirus parece volverse más infeccioso con cada nueva variante y con la disminución de la inmunidad con el paso de los meses. El gobierno de Biden ha pronosticado que hasta 100 millones de personas podrían contagiarse de COVID-19 entre otoño e invierno. Por eso, desde la Casa Blanca intentan promover la dosis de refuerzo, aunque ya se retiraron todos los fondos públicos para sufragar los gastos de las pruebas de coronavirus y también de las vacunas. Biden ha pedido que se vuelvan a destinar ayudas económicas porque muchos, al no poder pagar los seguros médicos, no van a poder ponerse las vacunas y la situación podría empeorar a finales de año. De todos modos, muchos creen que no es necesario ponerse la vacuna de refuerzo, sobre todo si tenemos en cuenta los bajos datos de vacunación, ese poco más del 30% de la población que se ha puesto una tercera dosis de la vacuna. Por eso muchos desconfían en que los estadounidenses quieran ponerse una cuarta o incluso una quinta dosis, como incluso ya se baraja. Anthony, finalizo preguntándole por los casos de viruela del mono registrados en Estados Unidos. ¿Qué dicen las autoridades allí?
Pues Santiago, hasta el momento los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, los CDC, han identificado al menos 9 casos de la viruela del mono. Se han identificado en 7 estados, aquí en Florida, pero también en Massachusetts, Utah, Washington, California, Virginia y Nueva York. Desde el organismo sanitario encargado de monitorear este virus, confirmaron que todos son hombres homosexuales, bisexuales y hombres que han tenido relaciones sexuales con otros hombres, aunque recalcan que estas conclusiones deben ser adoptadas con un enfoque guiado por la ciencia y no por el estigma y la discriminación que ahora podrían sufrir algunos miembros de la comunidad LGBTQ. Al mismo tiempo, los CDC están trabajando para obtener más información sobre el brote. Las muestras de los 9 casos identificados se han enviado a los laboratorios para realizar pruebas confirmatorias adicionales e investigaciones genómicas. También se está tratando de saber cómo contrajo el virus cada individuo. Algunos de los 9 casos tienen un historial reciente de viajes internacionales a zonas con brotes activos de la viruela del mono, pero otros no. Estados Unidos espera que se diagnostiquen más casos, ya que los CDC han instado a los médicos y a los estadounidenses a estar atentos a los síntomas. Santiago. Muchas gracias, Anthony, por este reporte desde la ciudad de Miami. Hablamos ahora de la vacunación que sigue avanzando en nuestro continente. Veamos cómo termina entonces la semana. Un grupo de países de nuestro continente, países al azar. Vamos a ver el número de dosis de refuerzo inoculadas por cada 100 habitantes. Comenzamos en México, 40.69 dosis de refuerzo por cada 100 habitantes. Panamá llega a 36.52 dosis de refuerzo. Perú, el número ya se incrementa hasta 53.48 dosis por cada 100 habitantes. Chile llega a 109.57 por cada dosis por cada 100 habitantes. Y es momento para nuestra habitual consulta con el doctor Carlos Eduardo Pérez, médico infectólogo y también asesor científico de France 24, a quien saludamos en la ciudad de Bogotá. Doctor Pérez, un gusto tenerlo hoy en el programa como siempre. Y comienzo preguntándole por los cortes en los procesos de vacunación, de los planes de vacunación en los diferentes países, un tema que hemos ido abordando a lo largo de estos años aquí en el programa. Y se teme entonces que en unos meses haya brotes de otro tipo de enfermedades, como por ejemplo sarampión. Y cito esta enfermedad porque ya autoridades a nivel mundial han alertado por posibles brotes de esta enfermedad en países de América Latina. Sí, Santiago, lo que es importante ahí tener en cuenta es que la vacunación que nosotros hacemos habitualmente para nuestros niños, para los adultos, se debe mantener. Lo que se ha visto es que por la situación de la pandemia, por disposición de biológicos, por situaciones de cada país, no se está llevando a cabo los planes de vacunación que vienen funcionando hace muchos años. Y eso hace que haya una emergencia de que enfermedades como el sarampión o la tosferina pudieran incrementarse en el tiempo. Por eso el llamado es a vacunar a nuestros niños, a mantener los servicios de vacunación y a volver a los centros de salud para activar toda la medicina preventiva que nos ha fallado o que no hemos hecho en estos 2 últimos años. Doctor, hablemos ahora del coronavirus, el COVID-19 en la fauna salvaje. Lo pregunto porque hay alerta en Brasil porque la comunidad científica de este país detectó algunos casos en algunos animales puntualmente. ¿Qué se sabe, qué se comenta en la comunidad científica sobre esto? Santiago, y como decía el invitado que teníamos al principio del programa, la importancia que tiene determinar que sea una zoonosis. Recordemos que una enfermedad zoonótica es cuando se transmite del animal al hombre, pero cuando el hombre también puede infectar al animal, dentro de la fauna pueden hacer recambios el virus y puede infectar o hacer sublinajes que puede afectarnos a nosotros. Entonces, en ese momento y por esa razón debemos monitorizar tanto el comportamiento en los animales como el comportamiento en los humanos. Lo que se ha encontrado en Brasil es que algunas de su fauna, que es muy extensa en Brasil, tienen el SARS, no es que se hayan enfermado estos animales y está en evaluación esa posibilidad de recombinación y que infecten nuevamente a los humanos. Hay que mantener las medidas de monitoría epidemiológica en estas poblaciones. Doctor Pérez, volvemos a este debate de las vacunas. La Unión Europea dice que tal vez no sea necesaria una 4ª dosis. En Suecia, el gobierno de este país dice que va a ser necesaria una 5ª dosis para personas que tengan complicaciones o enfermedades preexistentes. Desde su perspectiva, ¿cuál es la mejor versión para nosotros para seguir combatiendo el COVID-19? ¿Una 4ª dosis, una 5ª dosis, vacunaciones periódicas hasta que la enfermedad se vuelva endémica?
La enfermedad se está comportando endémicamente gracias a los procesos de vacunación. Lo que no hay ninguna duda es que se necesitan la pauta completa más un refuerzo, es decir, al menos 3 dosis y cuando se usa la vacuna Janssen, al menos 2 dosis. La cuarta dosis está, digamos, con bastante evidencia, sobre todo en poblaciones mayores de 50 años y con riesgo. Una quinta, una sexta dosis solo lo vamos a saber cuando tengamos exámenes de laboratorio que nos permitan saber qué persona está inmune y qué persona no está inmune para poder determinar el proceso de revacunación. Eso se va a tomar un tiempo. ¿Cuál es la recomendación? Si no se ha reforzado, refuércese y donde esté disponible la cuarta dosis hay que hacerlo. Es muy probablemente que una quinta o una sexta dosis no sean periódicamente de 6 meses, sean anualmente y que sean con otros biológicos. Entonces tenemos que estar pendientes de esa información en estos próximos meses. Doctor, muchas gracias. Reiteramos siempre aquí en este programa la necesidad de la vacunación como arma para seguir combatiendo el COVID-19. Muchísimas gracias, doctor Pérez. A lo largo de estos 2 años y medio hemos seguido la situación en Rapa Nui, en la isla de Pascua. Esta isla está a casi 4.000 kilómetros de distancia de la costa chilena y decidió aislarse del mundo casi por completo como una forma de escudo contra el COVID-19. El turismo desapareció por completo, el comercio con Chile continental disminuyó considerablemente y los habitantes regresaron a actividades como la pesca, el cultivo de alimentos de subsistencia. 2 años y medio después, el gobierno anunció la reapertura. Y para conocer detalles de este proceso de apertura de esta isla está con nosotros el alcalde de Rapa Nui, el señor Pedro Pablo Edmunds Poa, quien nos atiende desde Angarroa, la capital de esta isla en el Pacífico. Señor alcalde, 2 años y medio cerrados y ya se espera que en agosto pues comience esta apertura. ¿Cómo va a ser el plan? ¿En qué consiste este plan de apertura? Bienvenido al programa. Bueno, yo primero que todo agradecer esta instancia para una vez más hablarle a ustedes y a través de ustedes al mundo, al planeta. Rapa Nui es la isla más aislada del mundo y hemos estado aislados más aún con el COVID por 2 años y medio ya. Efectivamente se tomó la decisión oficialmente de abrir al turismo y a vuelos comerciales a partir del 1 de agosto. Eso ha sido anunciado por nuestro gobierno del presidente Boric y hay un equipo multidisciplinario trabajando para que esa apertura sea de forma responsable y segura. Dentro del contexto de responsable y segura, nosotros ya iniciamos el levante de la restricción. Básicamente la restricción tiene que ver con un elemento que es que otrora facultades exigía una cuarentena de 5 días. Hoy día ya no está esa exigencia y estamos probando, por eso es una apertura responsable paso a paso. Y ya estamos probando, ya llevamos 2 vuelos, una vez a la semana, con los pasajeros que llegan, que son todos residentes, porque aún no está abierto hasta agosto para lo que es comercial y turismo. Sin embargo, estamos probando con los mismos residentes que están en Santiago de Chile, que cuando ingresan sin la cuarentena, pero con todas las otras restricciones vigentes. Alcalde, esta es una isla que vive del turismo y estuvo cerrada al público 2 años y medio. ¿Cómo se vio afectada la economía pascuense? Bueno, estos 2 años de cierre ha dejado a la isla sin economía. Ha dejado a la isla en una situación de pobreza jamás sentida, jamás vista. Entonces, hoy día la isla está viviendo de lo que nosotros localmente producimos, de lo que pescamos. O sea, lo que hicimos acá, Santiago, es volver a la usanza ancestral, como vivían nuestros ancestros, y eso es lo que estamos haciendo hoy día. Estamos sustentándonos, esperando entonces que vuelva la economía. Nuestra economía es 100% turismo. Entonces, bueno, es sabido de que el COVID-19 ha pegado duro a esta industria
y Rapa Nui no es ajeno a ella. Entonces, la situación económica es muy triste, muy mala. Yo lo vivo todos los días. Prácticamente soy el único gobierno en este territorio que le presta hombro, que le presta oído y escucha a la gente, porque no tenemos otra manera de resolver problemas a 4.000 kilómetros de distancia de nuestro estado. Alcalde, hay aproximadamente un 73% de la población ya vacunada, prácticamente no hay casos de COVID-19, solamente hay un pequeño hospital en Angarroa, la capital. Es muy difícil mantener ese equilibrio sanitario en un entorno tan aislado y tan pequeño. ¿Están ustedes satisfechos con estas condiciones para poder dar apertura a la llegada de turistas, no solamente de Chile, sino de todas partes del mundo? Mira, Santiago, en estos 2 años y medio, si puedo rápidamente sintetizar los 2 años y medio. El primer año, 2020, no teníamos la vacuna y igual nosotros teníamos una vez a la semana vuelos que conectaba a Rapa Nui con Chile continental. Dentro de esos periodos, nosotros trasladamos mucha gente. En resumen, entre marzo del 2020 y en la semana pasada, la línea aérea en conjunto con nosotros hemos trasladado más de 8.500 personas. Y esas personas, ningún caso de contagio. ¿Y por qué? Porque fuimos muy estrictos en que las reglas de autocuidado tienen que ser medido desde el puerto de entrada, que en este caso Santiago de Chile. Ahí hay que comenzar a fiscalizar quienes se suben o quienes llegan al aeropuerto. Tienen que llegar con sus PCR 48 horas antes de forma negativa. Y aún así en el aeropuerto se ha tomado todas las medidas para que no existan los contagios. Y llegando a Rapa Nui, en Rapa Nui hemos sido muy estrictos en hacer la trazabilidad, de forma tal de que ningún caso se pueda suscitar o aflorar en Rapa Nui. Eso nos llevó a nosotros a garantizar los 2 años y medio que llevamos de tránsito de personas, en menor cantidad por supuesto, pero en tránsito al fin y al cabo, sin ningún caso de COVID. Esa misma experiencia queremos trasladarlo al turismo. Queremos que el turismo que llegue a Rapa Nui venga con los mismos protocolos que hoy día le estamos exigiendo a nuestros propios residentes, pero además acompañado de una inversión que el Estado tiene que hacer, cosa que no lo ha hecho aún, y tiene que hacer esa inversión en el hospital local para garantizar aquella situación que pueda suscitar de contagio y que pueda ser contenida. Muy bien sabemos de que si tenemos el 80 o sobre el 80% de vacunación, ya el margen de riesgo se minimiza a un 20, quizás a un 15%. En esos márgenes estamos trabajando. Ahora, la cifra que me acabas de decir, 73%, tiene que ver con la vacunación de refuerzo. Eso quiere decir que sobre el 80% de la comunidad está con primera y segunda dosis. O sea, sobre el 80% de la población ya tiene la inmunización del COVID. Lo que nos está faltando son los de refuerzo. Y es obvio que el porcentaje tiene que ser menor porque muchas de estas personas se vacunaron recién ahí en enero, febrero, marzo de este año. Por lo tanto, el periodo de tiempo para lograr llegar al 80% de refuerzo todavía falta y creemos nosotros que vamos a llegar a fines de julio con sobre el 80% de vacunación y eso nos da también un margen de seguridad para poder trabajar tranquilo la economía. Al alcalde, ustedes están a 5 horas de vuelo desde Santiago, la capital de Chile, y la isla más cercana es Tahití, a otras 5 horas de vuelo. El aislamiento ha sido prácticamente parte de la vida de los pascuenses, pero cerrarse al mundo, eso sí fue una actividad completamente distinta y cambió por completo la dinámica de la isla. ¿Cómo está la sociedad pascuense? ¿Cómo está la salud mental de los ciudadanos? ¿Cómo están los isleños? Santiago, lo que puedo comunicarle
y porque interactúo con toda la comunidad y con muchos programas que nosotros hemos llevado a cabo, es que la comunidad como que se reencontró con sus raíces, se reencontró con su propósito, cosa que antes de la pandemia lo que hacíamos era servirle al huésped todos los días. Entonces era una cosa muy impersonal y la cuestión del propósito ancestral quedó encapsulado en un producto turístico a comercializar. Con este encierro nos dimos cuenta el error por décadas que nosotros hicimos con nuestros valores ancestrales de encapsularlo en un producto turístico. Y hoy día la comunidad está muy llana a dejar de hacer esa forma de trabajar y resaltar más los valores ancestrales, que son los que nos ayudó a cuidar estos 2 años, nos ayudó a protegernos estos 2 años. Una de ellas es el tapu. El tapu es un valor ancestral que tiene que ver con respetar tu entorno, respetarte a ti mismo, respetar al otro y cumplir las reglas. El otro valor tiene que ver con el moa. El moa es el respeto. Respétate a ti mismo, respeta a tu vecino, respeta a tus hijos y tu familia y respeta el entorno, porque eso te alimenta, te cuida. El otro valor tiene que ver con ha'oromai. Ha'oromai significa perdón, disculpa, asuma. Si te sucede a ti, asúmalo con responsabilidad, aprenda de esa sabiduría y devuélvelo al otro en forma de que el otro pueda también entenderlo y pueda colaborarte. Y por último, el otro valor tiene que ver con humana. Humana es un valor ancestral antiquísimo de que si yo tengo, yo lo comparto contigo. Si tú tienes algo distinto, lo compartes conmigo. Y entre los dos hacemos abundancia y compartimos con el otro. Y así hemos hecho con toda la comunidad. Al no tener dinero, al no tener economía, tuvimos que acudir a esos valores ancestrales para tener los productos y tener el alimento básico de sustento y tener una animosidad en una suerte medianamente tranquila, porque no hay que olvidar de que Rapa Nui es mitad Rapa Nui, de origen étnico Rapa Nui, y la otra mitad es importado, son extranjeros europeos, extranjeros chilenos continentales, latinoamericanos, asiáticos, hay de todo un poco que están casados con nosotros. Entonces ahí está ese enriquecimiento cultural, pero también que trae una contradicción a la cultura original. Y en estos 2 años pudimos volver a sacar a flote estos conceptos ancestrales de la sustentabilidad y sobre todo, Santiago, del respeto. Y eso ha sido muy valorado por toda la comunidad hasta ahora. Alcalde Edmunds, creo que es un caso único lo que ha vivido la isla de Pascua a lo largo de esta pandemia de COVID-19. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a pasar ahora a Canadá, otro país que teníamos para hacer foco en este episodio. Vamos a ver cómo está la situación allí. Conectamos entonces en Montreal o la ciudad de Montreal, en Quebec, con la periodista Carolina Villamedia. Carolina, muchas gracias por estar con nosotros y comencemos entonces por conocer cómo es la situación de Canadá en cuanto a contagios, personas vacunadas y fallecidos. Si bien la pandemia todavía no acaba, la tendencia en el número de contagios, en el número de hospitalizaciones y de muertes es hacia la baja, hacia una lenta y progresiva estabilización. Así lo han dejado saber las autoridades del país. La última semana el porcentaje de test positivos para COVID-19 fue del 11% y hasta el momento Canadá ha tenido 3.860.000 casos desde el inicio de la pandemia. Si observamos las provincias que tienen mayor población, son la provincia de Ontario y la provincia de Quebec. Actualmente un 42% de las hospitalizaciones en Ontario son por COVID-19 y un 58% se debe a otras razones. En Quebec, comparando los datos con los de la semana anterior, esta semana ha habido una
reducción de 24% en el número de contagios, 14% en el número de hospitalizaciones y 29% en el caso de las personas en cuidados intensivos, lo que nos muestra una clara tendencia a la estabilización y al descenso en estas cifras que en algún momento fueron muy alarmantes. Carolina, le pregunto ahora por los casos de viruela del mono. En Canadá han registrado aproximadamente unos 15 casos. ¿Cómo están sorteando la situación? ¿Qué dicen las autoridades? Según las últimas cifras oficiales ofrecidas por las autoridades del país, ya son 26 casos de viruela del mono en Canadá. La mayoría de estos casos se han producido en la provincia francófona de Quebec, 25 casos para ser concretos, y la mayoría de ellos en la ciudad más grande de la provincia, que es la metrópoli de Montreal. También se ha producido otro caso en otra de las provincias más grandes, las de mayor población de Canadá, que es la provincia de Ontario. Las autoridades de Quebec se han movilizado rápidamente y han anunciado que a partir de este viernes, todas las personas que hayan tenido un contacto directo, que hayan estado expuestas a este virus a través de alguna persona contagiada, pueden acceder a la vacunación y han dicho que esta vacunación debería darse idealmente en los 4 días siguientes a que se haya producido este contacto. Igualmente, las autoridades del país y las autoridades de Quebec han dicho que esta situación no puede compararse a la pandemia que hemos vivido en estos últimos 2 años, pero que hay que movilizarse rápidamente y tomar medidas para evitar una potencial eclosión. Bueno, más de 20 casos allí en Canadá. Carolina Villamediana reportándonos desde Montreal. Muchas gracias, Carolina, y así llegamos al final del programa. Sigan con la programación de France 24.